Hola, ¿alguna vez nos hemos preguntado por qué un estudiante parece aprender más rápido que otro? ¿O cómo podemos adaptar una misma lección para distintas edades? Bueno, pues gran parte de la respuesta está en la psicología del desarrollo. Entender sus bases es como tener un mapa para navegar cómo crecemos, cómo cambiamos y sobre todo cómo aprendemos. Para esta sesión tenemos un recorrido bien interesante. Primero, vamos a definir qué es eso del desarrollo humano. Después, haremos un pequeño viaje en el tiempo para ver sus orígenes. Analizaremos las dimensiones y etapas de la vida y luego nos preguntaremos qué nos hace únicos. También, y esto es clave, veremos por qué la labor de educar es también investigar. Y ya al final, cerraremos con una síntesis y una reflexión. Muy bien, pues vamos a entrarle de lleno. Empecemos con la pregunta que es el pilar de toda esta disciplina, sobre todo para quienes nos dedicamos a la educación. A ver, pensemos en esto un momento. No es para nada lo mismo enseñarle a leer a un niño o niña de 6 años que explicarle álgebra a alguien de 15. Entender en qué etapa del desarrollo se encuentran nos da las claves no solo de cómo aprenden, sino de las barreras que podrían estar enfrentando. Y lo más importante, claro, es cómo podemos ajustar nuestras estrategias para que el aprendizaje realmente suceda. Entonces, ¿qué es exactamente la psicología del desarrollo? Dicho de forma sencilla, es la ciencia que estudia los cambios, pero también las cosas que se mantienen estables en las personas. Y ojo, un punto crucial aquí, no se trata solo de la infancia, hablamos de un enfoque de ciclo vital, o sea, desde la concepción hasta nuestros últimos días. Analiza cómo nos vamos transformando en lo físico, en lo cognitivo y en lo social. Y esto nos lleva a un concepto que es fundamental. Somos seres biopsicosociales. ¿Y esto qué significa? Desglosémoslo. La parte bio es nuestro cuerpo, la genética, todo lo biológico. Psico se refiere a nuestra mente, a las emociones, a la personalidad. Y social, pues es toda nuestra interacción con el mundo, la familia, la escuela, la cultura en la que crecemos. Ninguna de estas partes funciona sola, ¿eh? Todas se entrelazan para formar lo que somos. Ahora, hagamos un pequeño viaje al pasado para entender de dónde viene todo esto. Como cualquier ciencia, la psicología del desarrollo tiene su propia historia. Una que nace de la curiosidad por entender cómo es que vamos cambiando con el paso de los años. Nuestro viaje empieza por allá del siglo XVII. John Locke lanza la idea de que nacemos como una tabula rasa, o sea, una página en blanco. Un siglo después, Rousseau llega y dice, a ver, no. Él defiende que la infancia es una etapa única, con sus propias reglas. La cosa se pone más científica en el siglo XIX con Darwin, que nos enseña el poder de la observación sistemática. Ya en el siglo XX, las ideas explotan. Freud con el psicoanálisis, Watson con el conductismo, nos dan las primeras grandes teorías. Luego, Jean Piaget, bueno, él revoluciona todo con su teoría del desarrollo cognitivo. Y más recientemente, autores como Erikson y Paul Baltz expanden la mirada para entender que el desarrollo no para en la adolescencia, sino que dura toda la vida. Ya con este contexto histórico, ahora sí podemos desglosar el desarrollo en sus partes principales. Pensemos que vamos a trazar una especie de mapa para entender cómo se organiza el crecimiento humano. Para estudiarlo, el desarrollo se divide en tres grandes dimensiones, que en la vida real están súper conectadas. Primero, el desarrollo físico, el crecimiento del cuerpo, del cerebro, cuando un bebé aprende a gatear. Luego, el desarrollo cognitivo, que tiene que ver con la mente, el lenguaje, la memoria, cómo resolvemos problemas. Y finalmente, el desarrollo psicosocial, que es nuestro mundo interno y cómo nos relacionamos, las emociones, la personalidad, los amigos. Pero, a ver, aquí hay una idea que de verdad es muy importante. Esto de dividir la vida en etapas es lo que llamamos un constructo social. ¿Qué quiere decir esto? Que es una creación de nuestra cultura para darle un orden a la vida. No es que haya una alarma biológica que suene y nos diga, listo, ya eres adolescente. Depende muchísimo de la sociedad y del contexto histórico. Y aunque sea un constructo, este es el mapa más común que usamos para navegar la vida. Todo empieza en la etapa prenatal, claro. De ahí pasamos a la infancia y a la niñez temprana y media, que cubren los años del kinder y la primaria. Luego viene esa etapa tan intensa que es la adolescencia. Y finalmente entramos a las tres grandes fases de la adultez, la temprana, la media y la tardía, cada una por supuesto con sus propios retos y aprendizajes. Ahora, si la mayoría pasamos por estas etapas, ¿por qué somos todos tan diferentes? Justo ahora vamos a ver esos factores que hacen que el viaje del desarrollo sea único e irrepetible para cada persona. Y aquí llegamos al clásico debate, naturaleza o crianza. Por un lado está la herencia, todo lo que traemos de fábrica, lo que nos heredan nuestros progenitores. Por el otro está el medio ambiente, que es, pues, todo lo demás, todo lo externo. Hoy ya sabemos que no se trata de una pelea para ver quién gana, más bien es una danza constante entre estos dos factores lo que nos va moldeando. El psicólogo Paul Baltes resumió todo esto de una forma genial. Su enfoque nos dice, primero, que el desarrollo dura toda la vida.
Segundo, que es multidimensional, o sea que ocurre en estas tres áreas que ya vimos, física, cognitiva y psicosocial. Pero quizá la idea más potente es que el desarrollo muestra plasticidad, que quiere decir que no estamos condenados por nuestros genes o por nuestra infancia. Siempre podemos cambiar. Y esta plasticidad es fascinante. Es esta capacidad increíble del cerebro para reorganizarse, para crear nuevas conexiones gracias a lo que vivimos y aprendemos. Aunque nuestro cerebro madura físicamente como a los 22 años, esta capacidad de cambio no se detiene. Para quienes educan, esta idea es oro puro, porque confirma que el aprendizaje y la transformación son posibles a cualquier edad. Bueno, pasemos a nuestra quinta parada. Todo esto nos lleva derechito a la práctica, porque para entender el desarrollo en la vida real se necesitan herramientas. Vamos a conectar la teoría con los métodos de investigación que son esenciales en la labor educativa. Básicamente, hay dos grandes formas de investigar. La investigación cuantitativa, que trabaja con números, responde a preguntas de cuánto o cuántos. Por otro lado, la investigación cualitativa se enfoca más en el cómo y el por qué. Aquí lo que importa son las descripciones, entender a fondo las experiencias de las personas. Y esta idea es central. Como educadores, también somos investigadores. Cada vez que nos preguntamos por qué un estudiante tiene dificultades o qué podemos hacer para mejorar una clase, estamos, en esencia, investigando. Observamos, planteamos una hipótesis y probamos algo nuevo. Eso, justo eso, es aplicar el método científico en el aula. A esto se le conoce como práctica basada en evidencia. Muy bien, pues hemos cubierto bastante terreno. Ahora es momento de juntar todas las piezas, de sintetizar las ideas más importantes y reflexionar sobre cómo podemos usar esta lente del desarrollo en nuestro día a día. Entonces, si nos tuviéramos que quedar con una sola idea de todo esto, sería esta. El desarrollo es un proceso biopsicosocial que dura toda la vida y es único para cada persona. Somos el resultado de esa danza complejísima entre nuestros genes, nuestro entorno y el momento histórico y cultural que nos tocó vivir. Y para terminar, queda una pregunta en el aire, para la reflexión. Ahora que se conocen estas bases, ¿de qué manera cambia la perspectiva sobre el aprendizaje y el comportamiento en el propio entorno educativo? Pensar en esto es el primer paso para aplicar una mirada mucho más profunda y, sobre todo, más empática en la enseñanza.